3 días de un nuevo año. 3 días de este 2026 bastaron para que Donald Trump realizara un golpe que quedará para la historia. Acaban de explotar el 4F. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que su gobierno capturó a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores. A la 1:01 fue capturado en Caracas. Van hacia arriba, ¿sí? Si es por parte de su madre o parte... Boludo, se cortó la luz. Al menos 7 detonaciones sacudieron el suelo venezolano sin saber de qué se trataba. Esta es la primera imagen que se conoce del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en poder de las autoridades de los Estados Unidos. A ver, tenemos información de última hora de las redes sociales de Donald Trump. En este momento está subiendo información. Dice, Estados Unidos de América ha hecho un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. La noticia el día de ayer que sacudió prácticamente a todo el mundo. La detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de las autoridades estadounidenses. Quiero saludar a todos mis hermanos venezolanos, a cada mujer, a cada hombre que puede mirarme a través de las redes sociales. Quiero darle un fuerte saludo y decirles que estoy muy contento y alegre de lo que está pasando en Venezuela. Yo no sé, yo estoy feliz. Las demás personas no sé. Pues mi mamá y mi papá también están contentos. Porque Dios quiere la vida que sea así. Saludos a mi familia, a todos los venezolanos que se encuentran en el mundo regados. Todo esto, mire, se lo debemos a esto que sucede, pero vamos a ser libres. Y aquí, gracias a ustedes, a los Colombia entera, por todo. Hijas, todavía no llego a Medellín, todavía me quedo aquí esperando a ver qué sucede. Feliz, contentos, alegres. No nos agarró por sorpresa porque nosotros estamos esperando eso. Segundo lugar, somos personas que ya como personas que soy adulta, pues sabíamos que venían por ellos. Lo que se va a presentar en estos momentos es una importante parte de la población, tanto venezolanos y algunos extranjeros, en esta situación de incertidumbre de desplazarse y movilizarse hacia las poblaciones fronterizas para salir de Venezuela y poder cruzar frontera y estar pues resguardada la vida en caso que escale a situaciones ya bélicas o de confrontamiento armado. Celebrar porque cayó la dictadura, cayó el narcotráfico de Maduro y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y somos libres, todos estamos felices. Este gobierno ya ganó, Hoy es el día, hoy llegó el día y es el día de la libertad, el día que tanto los venezolanos como yo, como todos, como todas estas personas que están acá, como todas las personas alrededor del mundo estábamos esperando. Se está haciendo justicia por la cantidad de venezolanos que salimos a demostrar lo que somos. Somos luchadores, emprendedores, somos buenas personas, pero queremos regresar a nuestro país para reconstruirlo, para seguir adelante y seguir siendo esa potencia que toda la vida hemos sido. Este es el comienzo del final de la dictadura de Venezuela. Quiero aprovechar este espacio para darle gracias al presidente Donald Trump, que ha estado en todo momento montado tratando de ayudar a mi país Venezuela con la mano de María Corina para lograr la libertad. Venezuela. Esto ya se veía venir. Aunque no soy profeta, ni tampoco hijo de profeta, lo comuniqué el pasado 31 de diciembre. Profecías del año 2026, vendrán buenas noticias para naciones como Venezuela. Con Maduro ya no le queda mucho tiempo, claro. Eso es así. Poco sabría yo que el 3 de enero esta profecía se cumpliría. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Copy. Maintain altitude. Target confirmed inside residence. Godspeed.
Let's do it. All units, authorization is green. City grid is down. Fence breached. You're clear. Target secured. Copy. Heading home. El presidente Trump acaba de publicar esta imagen que tenemos en pantalla. Es una imagen histórica. Nicolás Maduro, lo que comentabas, esposado, con los ojos tapados, ya detenido por las fuerzas estadounidenses, las fuerzas militares. Bueno, y Donald Trump se burló de los bailes de Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos aseguró que el líder venezolano intentaba imitarlo, además de que es un tipo violento y ha matado a millones de personas, según diversos reportes. Fueron precisamente los bailes, bueno, esto es lo que señalan algunos, ¿no? Lo que colmaron la paciencia de las autoridades norteamericanas, estas burlas, estas afrentas, ¿no?, de Nicolás Maduro. Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela. Dentro de los Estados Unidos le decía que los demócratas alzaron la voz, rechazan la acción intervencionista de Donald Trump. Información de último minuto, en Venezuela ya comenzaron ahora sí a salir los presos políticos que fueron detenidos durante la administración de Nicolás Maduro. Sin duda, el marxismo, por su naturaleza utópica, nunca podrá sentarse sin primero mutar y volverse una caricatura paródica del líder de turno. En Rusia se volvió leninismo, luego estalinismo, en la China fue maoísmo, en Cuba el castrismo y en Venezuela fue chavismo, hasta que de las entrañas le brotó un cáncer que devino en el madurismo. Hoy quiero hablarles de esto y que la loca llore, porque no hay opresión que no se hunda en su propio orgullo. Imagina una tierra rica en petróleo, gente amable, fe viva, y de repente un sistema político que empezó como revolución y terminó como opresión. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. ¿Dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Yo estaré en campaña toda mi vida. Les voy a salir hasta en la sopa, hasta que me muera, pues. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria. Nosotros estamos en Venezuela y aquí priva el interés venezolano, no el interés de empresas transnacionales. Allá gobiernos que defiendan empresas transnacionales. Esas son las diferencias de gobiernos de la derecha y nosotros los gobiernos de izquierda. Yo estoy seguro que los trabajadores de Sidor se unirán con nosotros, con el pueblo, para que Sidor ahora se ponga al frente como un gran motor para construir el socialismo, la construcción del socialismo. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 con un discurso de justicia social. Pero sobre sus hombros, como un actor trágico, nació Nicolás Maduro Moros, el hombre del bigote, la sombra del poder, el protagonista de una tragedia venezolana, aunque muchos dirían que de venezolano tendría lo que de colombiano era. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, hijo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros, de nacionalidad colombiana. Colombiano Nicolás Maduro, este país no es tuyo. Maduro no fue forjado en debate público ni en elección libre normal, sino en la muerte de Chávez, en una burocracia que ya estaba cooptada,
en un sistema sin separación de poderes y en un ejército político que consolidó una dictadura de facto. El bigote que gobierna no nació por el voto libre, nació por sucesión programada y miedo. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Chávez y Maduro compartieron más que ideales, compartieron la idea de que el poder debía concentrarse, no repartirse. Y así Venezuela fue perdiendo libertad del poder judicial, independencia del parlamento, transparencia en elecciones, respeto por la disidencia. Esto no es crisis política, eso es captura del Estado por el poder autoritario. Una captura que con Maduro ya lleva 22 años. Hoy, Maduro es considerado por muchos observadores como un dictador real. Control de poderes, represión sistemática a opositores, manipulación de instituciones, elecciones ampliamente cuestionadas como fraudulentas, persecución política sin límites. No es opinión, es realidad empírica en tiempo real, año tras año. Las elecciones de 2024, por ejemplo, fueron denunciadas ampliamente como fraude organizado, no una competición honesta. Pero ¿cómo pudo un sorete con problemas para conectar su boca con el cerebro convertirse en el hombre fuerte de Venezuela? Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo, no saben qué son los gremlins. Un monstruico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los gremlins? Porque yo dije gremlins. Bueno, los greens. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Bueno, Chávez, en la última elección peleó con una sola mano. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Pues Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Chúpate tú tu cambio, ¿viste? Pa' que te lo chupéis. Con los comandantes de todos los componentes, con los jefes de las redes. Esto es una labor infinita, las 35 horas del día. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, ¿me perdonan la expresión? Sí, indulgente, por un segundo imagina que soy un idiota. De acuerdo, lo intento. Bueno, quizás porque no era tan idiota como se pensaba, o porque quienes le rodeaban, como Diosdado Cabello, no serían tan tontos como para aceptar convertirse en la cara de un régimen descalabrado. Mejor guiar en las sombras y dejar al mentecato como el payaso al frente. Algo parecido a lo que sucedió con el mandarín y Killian en Iron Man 3. Uno el payaso, el otro la verdadera fuerza detrás. ¿Killian? Killian. Él te creó. Exacto, él fue. Se inventó un terrorista. Sí. Bueno, vainas de este guión. No obstante, el maburro, Maduro, no era tan tontito, porque este imbécil se hizo con una fortuna todavía no cotejada de los $2 millones que declaró oficialmente. Se le han incautado 700.000 millones en jets, mansiones y otras cosas, aparte de cuentas congeladas en Suiza y más datos que superan este video. Sí, este imbécil supo cómo vincular su gobierno al narcotráfico en una conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, conspiración con armas y crimen organizado. La acusación federal estadounidense va más allá de simple corrupción. Maduro y su esposa Cilia Flores supuestamente dirigían una red que facilitaba cocaína a mercados internacionales. Colaboraron con grupos armados ilegales como FARC, ELN y carteles mexicanos. Colectivos armados protegían envíos criminales y el propio aparato del Estado fue usado para esta operación. Y no es rumor, es indigno y real en la Corte Federal de Nueva York. Además, familiares cercanos ya tenían antecedentes. En 2015, 2 de los sobrinos de Cilia Flores fueron arrestados en Haití por intentar introducir cerca de 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos con la supuesta intención de financiar campañas políticas. La operación Frontera y otras investigaciones muestran conexiones entre militares, gobierno y carteles. Claro que la reacción oficial de Caracas fue típica. Calificó estas acciones como patrañas y ataques externos destinados a justificar intervención, no como acusaciones fundadas.
Sin embargo, las bombas sonaban y vinculaban a todo este establishment. Escuchemos a Popeye. Popeye el marino soy. Perdón, muchachos. No lo podía evitar. Discúlpenme. Vamos. No se le olvide que los norteamericanos lo tienen visto. El llamado Cartel de los Soles fue conceptualizado como una red de militares y funcionarios que facilitaban tráfico de cocaína, incluyendo en este tráfico a su propio hijo, el diputado Nicolásito Maduro. Tras la captura de Maduro en 2026, las acusaciones se matizaron. No se presenta como un cartel estructurado tradicional bajo mando único, sino como un sistema de corrupción estatal fragmentado. Sea mito o realidad estructurada, lo que queda es esto. El propio Estado fue explotado para proteger crímenes internacionales. Eso no ocurre por accidente. Peor, esto significa que la frontera entre política, crimen organizado y terrorismo se desdibujó bajo su mando. Pero sumemos a esto una cuestión peor: el crimen organizado. Control social basado en fuerza militar y cuerpos paramilitares, los famosos colectivos. Alta criminalidad con homicidios y secuestros reportados constantemente, muchos de ellos por razones políticas que evidenciaban que no se hallaban frente a un sujeto sonriente y amable. Estabas ante alguien que si cabreabas, prácticamente te colocabas la soga al cuello. Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. La esposa no sale limpia. Ella y su esposo ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que debían dinero de drogas o que de alguna manera obstaculizaron su operación de tráfico de drogas. En 2007, Flores habría aceptado cientos de miles de dólares en sobornos para arreglar una reunión entre un importante narcotraficante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Ese narcotraficante luego pagó sobornos mensuales y pagó por vuelo para garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína, y una parte de ese dinero terminó beneficiando a Flores según las acusaciones. Y sí, este imbécil también manipulaba las elecciones y su régimen estuvo vinculado al fraude electoral. Desde el 2013, cuando irrumpió con irregularidades en el conteo, hasta 2018 y 2024 reelegirse en medio de abstención masiva, boicot a la oposición, falta de observadores internacionales independientes y haciendo uso de censos, control de registro de votantes y presión sobre funcionarios públicos para consolidar su poder. Las instituciones las tenía bajo su control. Tanto el Tribunal Supremo como el Consejo Nacional Electoral, alineados con el Ejecutivo, y la Asamblea Nacional, fue anulada parcialmente por el Tribunal Supremo cuando la oposición ganó mayoría. Sin duda, los procesos electorales bajo este régimen han sido repetidamente cuestionados internacionalmente por falta de transparencia y control independiente. El caso de 2024 fue denunciado como fraude organizado, legitimando un gobierno que pocos consideran genuinamente representativo. De hecho, recuerdo estar en Lima cuando sucedió aquello y pude percatar en una entrevista el malestar de la población. Veamos. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana, constitucional, no la pudieron impedir, y es una gran victoria de la democracia venezolana. El 70% de los votos de esta elección, Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Te digo que la cosa está fea para la foto y oscura para el video. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo con un 51.20. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Que teníamos la esperanza de volver, de poder pasar el resto de los años con los padres de uno, con la familia de uno. Teníamos la fe intacta, y ahora con estos resultados, ahora ¿qué podemos esperar? Ya nada, seguir en la lucha, lejos de la familia. Obviamente no es la verdad lo que sucedió, es un fraude a nivel mundial y esperemos el acompañamiento del mundo para salir de esto. No podemos solos, así que necesitamos ayuda. Todo el país y en todo el rincón del mundo ganamos, y nos vienen a decir que nos quitaron los votos. ¿Cómo yo le explico? Es algo increíble. 5 años aquí agradecida con Argentina, me abrió solo las puertas con él y una valija. Y ahora, ¿cómo yo le explico a él que me llora y me dice quiero ir a ver a mi abuela? Vamos a decir basta en cada rincón, cada presidente, cada persona, cada hermano, por favor.
ayúdenos, hoy somos nosotros, mañana son ustedes. El pueblo se expresó, lo que queremos pedir es que sea respetada la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales el día de hoy. Y también la voluntad de los venezolanos en el exterior que se expresaron saliendo en una marcha pacífica respaldando al candidato presidencial Edmundo González y el liderazgo de María. Sabemos que Edmundo ganó, Maduro no ganó, y así como esta embajada se calla, como los trabajadores se callan las demás embajadas y los demás trabajadores. Aparte de esto, lo más triste también, de que de alguna u otra manera el gobierno haya robado las elecciones. ¿Sabes qué es lo más triste también? Que hayan cristianos apoyando al gobierno. La persecución que se desató sobre los manifestantes en contra fue bestial y muchos huyeron al exilio, incluyendo el legítimo ganador Edmundo González, quien junto a María Corina Machado se volvieron una verdadera voz en contra del régimen. Pero es que esto no queda así. Una dictadura necesita pulir su imagen y fomentar el culto a la personalidad. Bueno, para ello, en un intento surrealista de inventar un héroe donde solo había un gobernante, el régimen produjo una serie animada llamada Super Bigote, presentando a Maduro como un superhéroe luchando contra villanos externos e internos. ¡Es Super Bigote! Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple. Sabotearon Guri. Ciberhackeo. Bombazo. Esos desgraciados. Es el dron electromagnético. A sus puestos y de los malos yo me encargo. Eso no es entretenimiento inocente, es propaganda estatal, financiada con dinero del Estado, disfrazada de caricatura para moldear las mentes de los menos críticos y prestar normalidad al poder. Es la misma lógica, inventar un mito para ocultar la tragedia real. Por supuesto, mientras este tipo enriquecía, Venezuela sangraba. Primero una crisis humanitaria y de salud. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad. No la hay. Colapso de hospitales, escasez de medicinas y equipos médicos, brotes de enfermedades prevenibles, malaria, difteria, sarampión, migración médica masiva. Médicos y personal sanitario salieron del país buscando mejores condiciones. Luego una crisis económica y social. La inflación llegó a niveles astronómicos, millones de % en 2018. La moneda nacional, el bolívar, perdió prácticamente todo su valor. La nacionalización masiva y la mala gestión llevaron al desplome de la producción petrolera. Industrias básicas como la de alimentos, las medicinas, la electricidad colapsaron. Según la FAO y las ONG locales, millones de venezolanos sufrieron inseguridad alimentaria severa. Y este CLAP, el famoso Programa Estatal de Distribución de Alimentos, fue criticado por corrupción, favoritismo político y baja calidad de alimentos. Más de 7 a 8 millones de venezolanos han salido del país desde 2014 y tal crisis humanitaria afectó a países vecinos como Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, entre otros, incluyendo Estados Unidos. Para poder ganarnos la comida. Los testimonios de venezolanos buscando en la basura qué comer se viralizaron. Escuchemos a uno de ellos. Me crié en un país próspero. ¿Cómo que de la noche a la mañana nos robaron esa esperanza de seguir siendo una nación bendecida y próspera? Y tuve que salir de Venezuela. Y mientras el país se desangraba, Maduro se volvió famoso no solo por sus políticas, sino también por sus disparates. Negó crisis económica mientras millones emigraban, acusó a imperialismo climático de causar apagones, explicó las fallas de producción con conspiraciones cósmicas. Este estilo no es gracioso, es la lógica de un régimen que no se enfrenta a la realidad, sino que la distorsiona para sobrevivir. No es casualidad que la mayoría de observadores internacionales y locales describan a Venezuela como Estado de Derecho colapsado, poder judicial subordinado, fuerzas armadas politizantes, represión contra disidencia, manipulación electoral. El Estado no se limita a gobernar, subordina, reprime y deshumaniza. Así ya no se llama democracia, se llama autoritarismo institucionalizado. De hecho, hubo 3 momentos que sin duda despertaron la conciencia del pueblo venezolano. El primer boom sería Luisa Ortega, que por cierto no está del todo limpia, lo sabemos. Hasta 2017 fue fiscal general y aliada del chavismo. Pero cuando vio el abuso institucional,
se rompió la cadena de silencio y comenzó a denunciar violaciones graves de derechos humanos y ruptura del orden legal. Más allá de la política y la corrupción, Ortega Díaz fue una de las primeras autoridades en hablar de un patrón sistemático de abusos. Alegó que las fuerzas de seguridad, militares y cuerpos como el SEBIN, estaban cometiendo violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza contra los protestantes, detenciones arbitrarias y trato cruel y degradante en detenciones. Ortega Díaz planteó que estas acciones podían constituir crímenes contra la humanidad porque eran parte de una política del Estado para mantener el poder y silenciar la disidencia. ¿Resultado? Tuvo que salir huyendo al exilio. El segundo boom lo representó el jovencito Neomar Lander, joven símbolo de la protesta que murió en manifestaciones mostrando lo que ocurre a quienes se enfrentan al aparato represivo. El gobierno quiso emitir un relato distinto al de los hechos, pero lo cierto es que fue otra víctima del madurismo. Neomar Lander no fue un combatiente armado ni un agitador cualquiera. Fue un joven venezolano de 17 años que salió a las calles por convicción y cuya muerte puso rostro y nombre a la violencia estatal durante las protestas contra el régimen de Maduro. Su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo la represión política afectó a civiles inocentes en Venezuela. Y el último boom sería Óscar Pérez. ¿Lo recuerdan? ¿No? Véanlo. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Hay civiles aquí adentro, dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Óscar Pérez no era un terrorista en el sentido de atacar civiles indiscriminadamente, sino un rebelde militar denunciando un gobierno autoritario. El piloto rebelde que se levantó contra el régimen y fue asesinado bajo custodia estatal según denuncias de ejecuciones extrajudiciales. 9:47 minutos de la mañana. La madre de Óscar Pérez pide en un video que permitan a su hijo entregarse. Soy la madre de Óscar Pérez, él está tratando de entregarse y no lo dejan. Deje que se entregue. No quiere que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar. A pesar de los videos de Pérez y los tweets de Cabello, poco se sabía del destino de los rebeldes. Que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Fue masacre o un enfrentamiento? Estos momentos son faro de resistencia, no solo en política, sino en la conciencia humana. ¿Verdad, Daniel Kelly? Si volviera a nacer, volvería a ser venezolano. Morir como morí por amor a mis hermanos, con el fusil en manos de un tirano dictador, defendiendo mi bandera con valor. Fue justo esto lo que provocó el quiebre constitucional y el ascenso de Guaidó. En enero de 2019 ocurre algo decisivo. La Asamblea Nacional declara que la presidencia de Maduro es ilegítima basándose en la Constitución venezolana en el artículo 263. Juan Guaidó, como presidente del Parlamento, se juramenta como presidente encargado. Ojo, esto no fue un autoproclamado espontáneo, sino una figura constitucional en un escenario de vacío de legitimidad presidencial. Guaidó tenía incluso apoyo de la Asamblea, la gente y algunos militares. El país entero pensó que Maduro caía ese día. Pero como en Venezuela el poder real no es el voto, sino las Fuerzas Armadas, Maduro no cayó. ¿Por qué? Aquí está la clave dura y amarga. El alto mando militar no se volteó. Los generales estaban comprometidos en negocios ilegales, beneficiados por el régimen, implicados hasta el topete en corrupción y narcotráfico, dependiendo de Cuba, Rusia e Irán para inteligencia y control interno. De hecho, muchos oficiales coquetearon, pero no dieron el paso final. Después del fracaso del 30 de abril, vinieron las detenciones de militares, torturas documentadas, casos como el del capitán Rafael Acosta Arévalo, que lo mataron bajo custodia. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue asesinado a golpes. Su cuerpo fue tasajeado con un arma blanca. Persecución a familiares, mayor control interno en cuarteles. Esto no es comportamiento de un gobierno democrático. Es el comportamiento de un régimen que teme a sus propias fuerzas armadas. ¿Qué demostró el episodio del 2019? Que Maduro no gobierna solo por votos. Gobierna por control militar, represión, inteligencia extranjera y miedo interno.
Un régimen no cae solo con protestas, ni con videos, ni con apoyo internacional, si el núcleo militar corrupto permanece intacto. Eso es manual clásico de dictadura híbrida. Por supuesto que ante tal situación se hace verdad que la dictadura busca apoyo en el pueblo con el fin de convertirse en lo que Juan Bosch llamaba dictadura con respaldo popular. Y como en Venezuela alrededor del 31% de la población se identifica protestante evangélica, al régimen no le fue suficiente con la Iglesia Católica y buscó acercarse a líderes evangélicos para ganar legitimidad social. Salvo algunas congregaciones sin ningún tipo de hueso bíblico que se dieron, los muy tontos útiles, las que estaban vinculadas históricamente a sus confesiones supieron resistir. Lord, I decree with my terrible prophetic tongue today Señor, yo decreto con mi terrible lengua profética hoy that you'll protect the president of this land. que usted protege al presidente de esta nación. That this danger is now gone. Que este peligro ahora ya se fue. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Ojalá me lleve el diablo. No reconocemos las declaraciones de ningún representante religioso o movimiento religioso como si fuese la voz del pueblo evangélico en general. Muchos pastores y organizaciones del protestantismo han rechazado la instrumentalización política de la fe y han insistido en que su misión no es respaldar a un régimen autoritario. El Consejo Evangélico de Venezuela, una organización que agrupa cientos de denominaciones, ha declarado que no participa en actividades que puedan parecer proselitismo político ni apoyar a ningún sector político. La estrategia de Maduro buscaba de hecho fragmentar el frente religioso y obtener apoyo electoral sin generar un bloque unificado de protestantes críticos. Recordemos que en un contexto de crisis económica y social, muchos pastores y comunidades trabajan en ayuda humanitaria, apoyo en barrios, acompañamiento espiritual y programas de reinserción social, a menudo sin relación política. Y este acercamiento les permitía ver cara a cara a la dictadura con todos sus colmillos. El madurismo, señores, no es evangélico, solo un camaleón que intentaba identificarse como pastor de Venezuela mientras seguía enriqueciéndose con el narco y desapareciendo opositores. Peor, este sistema no es otra cosa sino luciferino. Como indicase David Placer en su libro Los brujos de Chávez, los entornos de poder dentro del chavismo, que incluyen a Maduro después de Chávez, han tenido circulaciones de santeros, babalúos y rituales atribuidos a la santería y espiritismo como parte de su lógica de toma de decisiones y cultura interna. La continuidad de esas prácticas bajo Maduro sugiere, según el autor, que no fueron solo excentricidades de Chávez, sino parte de un patrón cultural y político que el chavismo expandió. No se olviden que Maduro creía recibir mensajes del espíritu de Chávez a través de un pajarito. Y según lo que recoge Placer y lo que comentan exfuncionarios como Hugo Carvajal, Maduro habría gastado grandes sumas de cantidades de tu dinero venezolano, que me escuchas, en santeros cubanos, en brujos, y mantenido vínculos con ellos para consultas espiritistas. Y luego viene y se presenta como aliado evangélico o cristiano. Satya Sai Baba nació en Puttaparthi. Espera, ¿qué? Dios es este señor de aspecto decadente, pero de sensacional peinado. Y ahí abajo está Nicolás Maduro, solo que 20 años más joven, con cara de portada de disco de cantante latino en los 80. Una trabajadora de un hotel importante donde Chávez se quedaba pernoctando durante sus primeros días de campaña, también le llevaba 2 platos de comida cuando solo se comía uno. Hugo Chávez hablaba con una persona que tenía al lado y que decía que era Simón Bolívar, y siempre el pollo y el plátano que dejaba era para supuestamente el provecho del Libertador. Todas esas historias fueron contadas y de ninguna manera fueron desmentidas nunca por el propio Hugo Chávez. Así que no vendría este brujo, hijo de las tinieblas, a querer presentarse como amigo de Cristo cuando ni siquiera sabía dónde había nacido y creía que había multiplicado los penes en la Franja de Gaza. En este sentido, y analizándolo quietamente, las actitudes de los círculos eclesiales han sido muy específicas. Y cuando yo las analizo, descubro que por un lado estaría el rechazo total del CEP, por su parte está la actitud del crítico que termina transando, como le sucedió a Bertucci, o el caso de Luis Toro, quien hacía sus críticas esporádicas, pero dirigió su ministerio a destruir ese 31% de protestantes, desviando la atención de la urgencia política real de la dictadura.
El único trabajo de los protestantes es destruir la fe, ser lobos. Bravo, payaso, bravo. Pusiste más energía en combatir al protestantismo que en desmontar públicamente el régimen que destruyó Venezuela. Que los protestantes no trabajan para el diablo, tápenme la boca. Este choque, Bertucci versus Toro, representó un dilema mayor. ¿Se confronta al tirano de frente o se combate a las sombras mientras el opresor sigue intacto? Por supuesto, esto nos lleva a un punto crítico, y es la cuestión Trump. Las relaciones con Estados Unidos estaban ya en bancarrota desde la Revolución Bolivariana del 1999, pero es con Trump cuando la cosa se puso color de hormiga, y era de esperarse, porque en la Casa Blanca había un tipo que sí tenía pantalones y no se andaba tropezando en los aviones y saludando a gente imaginaria. Trump implementó sanciones en contra del gobierno de Maduro y empresas estatales con el argumento de presionar por elecciones libres y frenar el narcotráfico. Desde la perspectiva estadounidense y de la oposición venezolana, Maduro violó derechos humanos, persiguió opositores y manipuló elecciones. Y aunque es cierto que las sanciones tienen costos humanitarios, es que el régimen ya había generado una crisis interna masiva antes de ellas. Porque Trump no inventó la crisis. Buscó presión para que se restaurara la democracia formal y el respeto a derechos fundamentales. Por eso, cuando el 3 de abril este tipo y su mujer fueron capturados y llevados a New York, a 50 kilómetros donde estoy sentado transmitiendo, las reacciones de alegría serían muchísimas. Eso es mentira. Sufran, coño, que sufran. Celebrar, coño, celebrar. La libertad, coño, la libertad. Gracias a Estados Unidos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y como ahora usted comentaba, Juan Roberto, en la comunicación que estaba en... Te digo bye bye, chao sayonara. Ya no más sufrimiento. A él y a Cilia. ¡No! ¿What? No lo puedo creer. Se fue Maduro. ¡Bro, qué está pasando! De verdad, te lo juro. ¡Qué notición! ¡Qué noticia! ¡Fuera del país! ¡Ayuda! Él y la esposa. Y aunque siguiesen declarándose inocentes, la mancha cubría todo intento de limpiarse la cara. Claro que también vinieron las críticas, no solo de los afectos al régimen, sino de gente que nunca se atrevería a vivir en Venezuela, pero que defendían la dictadura o que temían que un poderoso vecino como el del norte dejase de respetar la soberanía nacional y bla, 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 bla. Que lo diga Petro, a mí me importa un comino. ¿Quién le hace caso a un tipo que tiene en su memoria el recuerdo de cómo defecaba encima de sus rehenes cuando era guerrillero? Por supuesto que los opinólogos de redes te decían que Trump buscaba el petróleo venezolano, y aunque esto es cierto en parte, parece que estos tíos se olvidan que Rusia y China no estaban buscando la fórmula de la arepa. Atrapar a un dictador, señores, no implica un dilema moral. Yo les pregunto a estos bocazas, ¿defender la soberanía es defender a los opresores que vulneran los derechos de su pueblo? La soberanía sin responsabilidad humana es un cascarón vacío, y rechazar intervención externa no debe servir como defensa para dictadores ni para justificar crímenes bajo el manto de independencia. La pregunta que deben hacerse primero es esta: ¿Maduro es un dictador? Si es verdad, entonces, ¿qué se debe hacer con las dictaduras? ¿Echarle flores? Bonhoeffer hablaba muy claro en su Ética, este libro que tengo en la mano, que un deber del cristiano con el Estado es confrontarlo. Una dictadura no se negocia como si fuera una democracia defectuosa. Con los dictadores no se negocia. No es un gobierno con problemas, es un régimen que secuestró el poder.
Mientras se le trate como un actor político más, seguirá ganando tiempo, legitimidad de oxígeno. Nombrar la dictadura es el primer acto de resistencia. Las dictaduras aman dos cosas: la oposición dividida y la oposición domesticada. Por eso hay que distinguir entre oposición que incomoda y oposición funcional al sistema, apoyando a quienes no negocian principios por cuotas, no legitiman fraudes y no sirven de decorado democrático. Las dictaduras, señores, no solo oprimen cuerpos, deforman conciencias, normalizan la mentira, el miedo, el cinismo, la resignación. Por eso, desde una visión cristiana, resistir la dictadura es también resistir la mentira. Defender la verdad es un acto moral, no solo político. Y si esto debe hacerse con ellas, viene la pregunta incómoda: ¿está mal si se recibe ayuda de un país vecino? Pregúntate, si un ladrón entra en tu casa, ¿estaría mal que el vecino irrumpa en tu propiedad para librarte del criminal? Claro que no. Si un pueblo está secuestrado por una dictadura, no puede defenderse por sí mismo y un tercero puede ayudar a restaurar la libertad, pedir o recibir ayuda no es traición, es legítima defensa ampliada. En ética clásica, por ejemplo Agustín, Aquino, el derecho natural, la soberanía no protege al tirano. La autoridad pierde legitimidad cuando se vuelve opresora. El mismo Jeremías lo expresa: libra a los oprimidos de mano del opresor. De hecho, las dictaduras aman esta frase: nadie debe meterse en nuestros asuntos internos. ¿Por qué? Porque ellos ya destruyeron cualquier vía interna real. Elecciones manipuladas, tribunales controlados, fuerzas armadas politizadas. Es como decirle a una víctima: resuelve tú solo, pero con las manos atadas. Eso no es soberanía, es cinismo. A esto, por cierto, muchos filósofos, políticos y juristas hablan del R2P, la responsabilidad de proteger. Es decir, cuando un Estado se vuelve depredador, pierde parte de su inmunidad moral. A esto, claro, agregará un opinólogo: es que Estados Unidos tiene intereses. Bravo, descubriste la fórmula del agua tibia. Pero la pregunta real no es ¿tienen intereses?, sino ¿el resultado libera o esclaviza más? Porque seamos claros, Rusia, China e Irán ya intervienen en dictaduras, solo que nadie las llama injerencia, sino alianzas soberanas. Yo no los escucho, estos papanatas, opinando en contra de eso. Por supuesto, señores, que la neutralidad absoluta no existe. Pero desde una ética cristiana realista, te tienes que preguntar si Dios glorifica la pasividad frente a la injusticia. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. A quien no le duele la mujer que ha enterrado a su bebé diciendo gracias Dios mío porque no tenía con qué alimentarlo. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una dictadura, una tiranía maldita. No, ayudar al oprimido no es pecado, es mandato moral. Lo pecaminoso es usar al oprimido como excusa. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. Recibir ayuda no te quita dignidad. Aceptar opresión por orgullo falso, sí. Pero ¿y si el remedio es peor que la enfermedad? Ese miedo es legítimo, pero ojo, no todo riesgo justifica la resignación perpetua. Vivir eternamente bajo dictadura también es un daño irreversible. La clave no es riesgo o no riesgo, sino qué riesgo es moralmente defendible y controlable. Por ende, no toda ayuda extranjera está mal, siempre y cuando el vecino, neutralizada la amenaza y despejado el camino, vuelva a su casa y no se apropie de la mía. El problema no es la ayuda, es la intención y el diseño. Porque cuando un país vecino puede socorrer a un pueblo secuestrado, la pregunta ética no es trivial. ¿Está mal recibir ayuda extranjera? No, no por definición. Es legítimo recibir ayuda para restaurar libertades si se hace con respeto al pueblo, no como sustituto de su voz. Reflexionando en esto y llegando al final de este video, quiero recordarles de nuevo las palabras de Jeremías 22:3. Libra a los oprimidos de mano del opresor. ¿Se dan cuenta? No es un llamado a la quietud, no es un mandato a la resignación. Es un grito contra la injusticia, contra quienes hacen mal y se esconden detrás de la fe del patriotismo o de la soberanía para perpetuar sufrimiento. Queridos, Venezuela hoy es crónica de una tragedia que pudo haber sido redención. No es solo petróleo, no es solo política. Es un pueblo cuya dignidad fue arrebatada. El bigote no es solo símbolo físico, es el símbolo de un poder que rió mientras millones huían, lloraban y le pedían al Señor ayuda, mientras cruzaban la selva del Darién.
Y mientras algunos discutían herejías menores y otros negociaban migajas, el monstruo se consolidaba. Porque dictadura no es problema de interpretación, es esclavitud con elección de cartón, es corrupción que mata por dentro, es fe secuestrada, es voluntad quebrantada. Despertemos, hermanos venezolanos, despertemos. Es el tiempo de encontrar la libertad que necesitamos. Felicito a todas aquellas personas que están siendo liberadas, presos políticos. Y recuerdo a todos aquellos que dieron su vida para que nos diéramos cuenta qué tipo de gobierno tenemos en Venezuela. Muera la opresión, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empiro el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empiro, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento.